El Internet es uno de los inventos más importantes del ser humano en la actualidad. Con el paso del tiempo, pasó de ser un recurso que solo pocas personas tenían, a una herramienta a la que la gran mayoría de personas en todo el mundo tienen acceso. Si bien, esto es algo muy beneficioso, no siempre ha sido usado con buenos fines. A lo largo de los años, en sus rincones más ocultos, han surgido páginas, foros y contenidos que escapan del control de las plataformas comunes. Desde mensajes sin explicación, transmisiones en vivo inquietantes, hasta sitios que ocultan enigmas, el Internet también se ha convertido en el escenario de los misterios más inquietantes. En este último nivel de este iceberg, el cual está siendo abordado por 9 canales a modo de colaboración, estaremos explicando los misterios más inquietantes que guarda el Internet. Nivel 8. En este nivel se hablarán de misterios demasiado inquietantes del Internet. Misterios sobre el Internet japonés, material perdido, personas misteriosas, crímenes y testimonios de los lugares más extraños del Internet. El 17 de abril de 2019, un usuario de Facebook compartió una fotografía que rápidamente llamó la atención por su inquietante contenido. La imagen mostraba la base de un mueble antiguo, encontrado en una tienda de segunda mano en Florida. Escrita con marcador negro sobre la madera, una frase desconcertante decía, "La verdad está debajo". Y en la parte de abajo decía, "El cuerpo yace en", y daba unas coordenadas. Las coordenadas indicadas dirigían a una zona restringida dentro del Ewan Park Air Force Run, un campo militar activo donde se realizan entrenamientos con explosivos y operaciones de alto riesgo. La localización, combinada con la mención explícita de un cuerpo, provocó preocupación y especulación. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en una inquietud colectiva. ¿Se trataba de una confesión? ¿Una advertencia? ¿O una broma malintencionada? La publicación se viralizó rápidamente. Cientos de usuarios en redes sociales y foros como Reddit comenzaron a investigar por cuenta propia. Algunos contactaron a las autoridades. La oficina del sheriff del condado de Highlands confirmó que había recibido reportes sobre el mensaje y que la información había sido compartida con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, responsable del terreno señalado. Sin embargo, debido a la jurisdicción militar, no se ofrecieron detalles sobre si se realizarían búsquedas o investigaciones en el área. Días más tarde, una usuaria de Reddit identificada como Misa Beccarie afirmó ser la propietaria del mueble. Según su relato, el aparador había estado en su tienda desde 2017, mucho antes de que la fotografía fuera tomada. Aportó imágenes y vídeos del mueble, incluyendo la inscripción, sugiriendo que el mensaje llevaba años ahí sin que nadie le hubiera prestado mayor atención. Su testimonio añadió una capa más de incertidumbre al caso. Si el mueble había estado tanto tiempo en circulación, ¿cuál era el verdadero origen del mensaje? A pesar de la viralidad del caso, no se encontraron restos humanos en la ubicación indicada, ni se identificó al autor del mensaje. No se presentaron cargos, ni se emitieron declaraciones oficiales que aportaran claridad, y el caso quedó sin resolver. Este fácilmente es uno de los vídeos más inquietantes que hay en YouTube. Este es un video en blanco y negro, que muestra una evaluación médica de 3 hombres diagnosticados con esquizofrenia catatónica. Sus nombres son Tommy, Walter y Nathan. Durante el video, los pacientes permanecen sentados en una habitación, mostrando comportamientos extremadamente apagados y desconectados de su entorno. Un cuarto hombre, presumiblemente un médico o examinador clínico, entra en la escena e intenta interactuar con ellos. Les dirige preguntas simples como ¿cómo estás hoy? Y da instrucciones como levántate, por favor. Sin embargo, los 3 pacientes apenas responden o no reaccionan en absoluto, evidenciando un estado de desconexión profunda, típico de la esquizofrenia catatónica. Aunque algunas personas han especulado que el video podría mostrar los efectos de sustancias como LSD o formar parte de experimentos de control mental, la realidad es que se trata de un registro clínico legítimo. No hay indicios de que este video esté relacionado con ningún experimento gubernamental encubierto. Gracias a información de comentarios de este video, se pudo dar con su origen. El metraje fue producido por la Junta Nacional de Cine de Canadá para el Departamento de Salud y Bienestar Nacional en 1951.
Es simplemente una película médica que muestra los síntomas de la esquizofrenia catatónica. Según los archivos de la Junta Nacional de Cine de Canadá, un psiquiatra conocido como Dr. Lehman fue quien los interrogó. La leyenda del Munchkin colgado en el Mago de Oz ha sido ampliamente difundida. Se dice que un actor que interpretaba a un Munchkin se ahorcó en el set tras un desamor, y que su silueta puede verse colgando en una escena de la película. Sin embargo, esto ha sido desacreditado, la figura que se ve es en realidad una grulla. El 24 de abril de 2016, un youtuber llamado Derek237 subió un video con la intención de desmentir este mito usando un VHS de la película. Al reproducir la famosa escena, se confirma que lo que parece un cuerpo colgado es solo una gran ave. Sin embargo, mientras avanza la cinta, ocurre algo inesperado. Durante una parte estática del video, aparece brevemente una extraña cara en 2 ocasiones. Derek no comenta nada al respecto, pero los comentarios del video se llenaron de especulaciones. Aunque esto podría parecer un nuevo misterio paranormal, hay indicios de que fue una manipulación deliberada. La cara no aparece en ningún otro VHS o versión digital, y se ha identificado como una imagen tomada de un tráiler inédito de El Exorcista. Por eso, se concluye que lo más probable es que Derek incluyera la imagen intencionalmente para generar impacto y atraer atención. Now They Heard It, All the Time, es un misterioso PSA, anuncio de servicio público, que supuestamente se transmitió entre 1977 y 1980, y trataba sobre el tinnitus, un zumbido que se da en los oídos. A pesar de que no existe evidencia de su existencia, ni grabaciones, ni registros oficiales, muchas personas aseguran haberlo visto de niños. Según estos recuerdos, el video mostraba una serie de cabezas de maniquí girando, acompañadas por un sonido agudo que se intensificaba progresivamente. Al final, aparecía el mensaje: "Ahora lo oyen, todo el tiempo". En Reddit, un usuario llamado Brogle relata haber visto el PSA entre 1978 y 1980. Lo describe como una serie de cabezas de maniquí iluminadas internamente, acompañadas de los molestos zumbidos típicos del tinnitus. Otro usuario recuerda que el anuncio terminaba con la frase: "Ahora lo oyen, todo el tiempo". La segunda fuente, un comentario de Juvenet en Metafilter en 2009, menciona un anuncio muy similar. Una cabeza de maniquí, luces, sonidos acumulándose hasta convertirse en ruido blanco, seguido de silencio y un tono agudo. Este recuerdo, aunque detallado, tampoco tuvo respuesta en su momento. Por mucho tiempo, pasó siendo un caso de los media, sin confirmar al que no se le dio mucha notoriedad. Sin embargo, hace ya unos años se encontró un anuncio que encaja con todas las características, por lo que este caso ya estaría resuelto, y lo puedes encontrar fácilmente en YouTube. Most Americans choose not to hear the warnings about tinnitus. The warnings about what loud noises can do. How some sounds can get stuck inside your head. How they can grow and get louder. Yes, most Americans choose not to hear what tinnitus can do. Now they hear it all the time. Esta es una historia que surgió en Something Awful. Se trata de un supuesto efecto Mandela, en donde la gente recuerda que entre 1992 y 1995 el luchador Hulk Hogan anunció unos zapatos que tenían un compartimento en la suela, en donde se podía meter pedazos de carne, para que con el calor al caminar esta se secara y se pudiera hacer carne seca. El autor afirma que después de preguntarle a 20 personas, nadie recuerda esos zapatos, y que muy probablemente esto sea una parodia a otros productos. Esto quedó como un pequeño caso de efecto Mandela, y algunas personas de la Lost Media Wiki también lo comentaron, sugiriendo que los anuncios de estos zapatos están perdidos. Después de una pequeña investigación por la poca gente que tuvo interés en el tema, se llegó a la verdad. Si existe un anuncio de Hulk Hogan con zapatos de carne, sin embargo es solo un sketch humorístico del comediante estadounidense Bruce Baum. El 18 de noviembre de 2016, un usuario del foro japonés KNE-Channel publicó un hilo titulado "Me perdí en un camino que siempre tomo", coincidiendo con su cumpleaños.
Afirmó estar a solo unos minutos de la estación Mao, en la ciudad de Komatsu, pero conforme caminaba, el paisaje se volvía cada vez más extraño y desconocido. Varias apps de su teléfono dejaron de funcionar, excepto Safari, y se sintió completamente desorientado. A lo largo del hilo, compartió fotos de calles vacías, fue perseguido por un anciano borracho que parecía aparecer mágicamente en distintos lugares, intentó pedir ayuda en casa sin éxito, y finalmente aceptó un aventón de un desconocido que lo llevó aún más lejos, a una zona montañosa misteriosa. Toda la historia recordaba a la famosa leyenda urbana japonesa de la estación de Kisaragi. Pero lo más desconcertante fue que, casi al final del hilo, el autor hizo una pregunta fuera de lugar. ¿Alguien ha oído hablar de una chica llamada Mikao Akimiko? Luego agregó, este hilo era falso, pero ¿alguien realmente conoce a esta persona? Y desapareció, justo cuando el hilo alcanzó el límite de 1000 comentarios. Desde entonces, nadie sabe quién es Mikao Akimiko, y su mención repentina se volvió el verdadero misterio. Aunque probablemente todo haya sido una broma o intento de crear una nueva leyenda urbana, su enigmática pregunta dejó huella. La cuenta de Twitter @nobody120618 presenta una serie de publicaciones que relatan una historia de horror y misterio, en la que la protagonista vive una serie de sucesos extraños y perturbadores. Comienza sintiendo que está siendo observada constantemente, sufre migrañas intensas, pierde la noción del tiempo, y descubre una misteriosa marca en su espalda que parece un símbolo de culto. Estos eventos sugieren la presencia de algo oscuro o sobrenatural. La historia se intensifica cuando empieza a notar movimientos por el rabillo del ojo y ruidos extraños en su hogar. En su desesperación, decide instalar cámaras de seguridad en varias habitaciones de su casa, como la habitación de su hija, la sala de juegos y la cocina. La situación toma un giro aún más inquietante cuando su hija, mientras practica sus pasos de baile, parece percatarse de algo extraño en la casa. En uno de los momentos más escalofriantes, la protagonista habla con su hija, quien revela que también ha visto algo extraño, lo que confirma que hay algo fuera de lo común ocurriendo en su hogar. La protagonista llama a la policía, pero no encuentran evidencia de intrusión, lo que deja más dudas y tensión en la historia. En el último video publicado, se sugiere que la protagonista y su hija han sido secuestradas por algo o alguien desconocido. Lo más impactante de todo esto es que, aunque los vídeos fueron diseñados para ser extremadamente realistas y aterradores, la cuenta finalmente admitió que la historia es completamente ficticia. Se trata de una narrativa creada como parte de un proyecto de horror en Twitter. Aunque no es real, la serie sigue siendo fascinante para muchos, debido a la atmósfera tensa y el misterio que logra mantener a la audiencia enganchada. El 18 de enero de 2007, un usuario de NeChan publicó un hilo en el que mostraba un misterioso archivo guardado en su tarjeta de memoria de PlayStation 2. El archivo, titulado solo con el kanji Mi, que significa cuerpo, no tenía relación con ningún juego conocido, mostraba un extraño mosaico de colores como icono y apareció sin explicación. El autor aseguró que nadie en su familia lo había creado y pidió ayuda para identificarlo. Durante las semanas siguientes, varios usuarios especularon sobre el origen del archivo. Algunos creían que estaba maldito, otros pensaban que era simplemente un error o un archivo corrupto. Sin embargo, el archivo no presentaba los signos comunes de corrupción en PS2, como el reemplazo del icono por un cubo azul o el título datos dañados. El caso se volvió más extraño cuando el usuario envió su tarjeta a otra persona para su análisis, pero luego ambos dejaron de responder. El autor reportó que un camión se estrelló en su lugar de trabajo y el segundo usuario desapareció del hilo. Desde entonces, el misterio quedó sin resolver. Más de una década después, en 2020, un usuario de Twitter publicó una imagen casi idéntica del misterioso archivo. Había aparecido después de que su PS2 fallara al guardar el juego Dance Dance Revolution, corrompiendo los datos de forma natural. Esto sugiere que el archivo Mi podría ser una forma poco conocida que la PS2 utiliza para representar ciertos tipos específicos de corrupción de datos, aunque no se ha podido replicar deliberadamente el fenómeno. La reaparición del archivo ayudó a desmitificar parte del caso, dando una respuesta al extraño archivo que apareció en NeChan en 2007.
El incidente de luces rojas en 4chan se refiere a una serie de hilos paranormales publicados en marzo y abril de 2018, que generaron especulación, miedo y teorías extrañas dentro del tablero /x/o paranormal. Todo comenzó el 19 de marzo de 2018 con un hilo titulado Red Hole, donde un usuario anónimo afirmó haber despertado a las 3 de la mañana en su apartamento con sudor y ansiedad inexplicables, solo para descubrir que su pasillo estaba iluminado por un brillo rojo sin fuente aparente. El autor del hilo reportó zumbidos extraños, silbidos como de una flauta y la presencia de sombras moviéndose en su casa. Compartió varias fotos borrosas y con el flash, donde la luz roja parecía intensificarse. Otros usuarios lo animaron a grabar en video, pero él se mostró demasiado asustado. Más adelante afirmó que la luz roja no venía ni de dentro ni de fuera del apartamento. Simplemente existía. Poco después, dijo poder ver figuras en movimiento, y más tarde aseguró que el zumbido se hizo tan fuerte que no podía escuchar ni pensar. Finalmente, escapó del apartamento, pero reportó que seguía oyendo el sonido incluso desde su auto. El hilo se volvió caótico por la aparición de Troll suplantando al autor original, hasta que este dejó de publicar por completo. El 2 de abril de 2018, otro usuario anónimo abrió un nuevo hilo afirmando haber visto una nube con forma de cigarro sobre su lugar de trabajo en Corona, California. Tomó varias fotos y afirmó que el objeto no se movía pese al viento, empezó a girar, emitía una luz roja pulsante y parecía reaccionar a emociones positivas, tras lo cual desapareció brevemente. Mientras caminaba a casa, reportó fallos en la señal de su celular, sangrado nasal, percepción visual distorsionada, y finalmente publicó una selfie con la nariz sangrando. Al llegar a casa, sus perros empezaron a volverse locos y notó una luz roja en su pasillo, idéntica a la del primer caso. Compartió fotos mostrando una sombra no identificada, rasguños en el suelo y terminó revelando su ubicación exacta. Corona, California, código 92882. La última publicación mostró una figura oscura al final del pasillo, tras lo cual el autor de este segundo post nunca volvió a escribir. Investigaciones posteriores indicaron que las fotos habían sido tomadas cerca de una clínica dental real en Corona, lo que validó parcialmente la localización del evento. A pesar de eso, no se encontraron reportes oficiales, ni del 911, ni personas desaparecidas que pudieran vincularse directamente. Ambos casos ocurrieron con menos de un mes de diferencia, compartían elementos como la luz roja, fenómenos acústicos, interferencias tecnológicas, y la desaparición repentina del autor. Esto llevó a especulaciones en la comunidad sobre viajes interdimensionales, ovnis, o incluso entidades conscientes no humanas. Aunque muchos creen que todo fue un elaborado juego de rol en línea, el realismo de las fotos, los detalles consistentes y la falta de desenlace han convertido al incidente en uno de los más debatidos del foro paranormal de 4chan. Saka Izumi fue la vocalista principal de SARD, una de las bandas más exitosas de Japón desde su formación en 1991. En 2006, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Aunque se sometió a cirugía, el cáncer se extendió a sus pulmones y fue hospitalizada nuevamente en Tokio. El 26 de mayo de 2007, Saka cayó accidentalmente por unas escaleras del hospital y falleció ese mismo día. Su muerte fue un impacto nacional, especialmente porque estaba trabajando en un nuevo álbum y concierto. Poco después, surgió un misterioso comentario en el foro japonés Ni Channel. El mensaje, publicado supuestamente a las 5 de la mañana, decía que alguien estaba cantando una canción de SARD detrás del hospital en ese preciso momento, y describía la voz como hermosa pero extrañamente vacía. El comentario finalizaba a las 7 minutos antes de que Saka fuera encontrada sin vida. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿fue ese usuario la última persona en oírla cantar? Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron inconsistencias. El hilo original nunca fue encontrado, algo sospechoso dada la fama del mensaje. El nombre de usuario usado en la publicación no coincide con los nombres predeterminados de los foros de Ni Channel. Todas las versiones del mensaje fueron compartidas 2 días después de la muerte por un usuario con el mismo ID, lo que sugiere que fue una creación deliberada. La conclusión más probable es que el mensaje fue un copy-paste falso, diseñado para aprovechar el momento y causar impacto emocional.
Aunque no es el primero en hacerlo dentro de ese foro, este caso logró volverse viral y aún se discute hoy en el internet japonés. Estoy aquí es un copiar y pegar de tu-chan que sigue circulando en internet. La historia comienza el 10 de julio de 2006, cuando alguien publicó una pregunta en un foro sobre qué canal de televisión mostraba las mejores imágenes. El hilo quedó abandonado sin más respuestas, pero 2 años y medio después, el 7 de diciembre de 2008, alguien comentó: ¿por qué murió este hilo tan de repente? Solo 31 segundos después, otra persona respondió con un simple "estoy aquí". Esto llamó la atención porque el hilo llevaba años sin actividad, lo que sugería que alguien habría estado actualizando la página constantemente durante todo ese tiempo para responder tan rápido. Lo que hacía todo aún más extraño es que el primer usuario que respondió utilizó la palabra Sukkot, un término que evitaba que el hilo se moviera a la parte superior del foro, lo que hacía aún más improbable que alguien lo encontrara tan rápidamente. Esto generó varias teorías. Una de ellas es que la misma persona pudo haber escrito ambas respuestas, pero en 2008 no era tan fácil cambiar de ID, lo que hace esto poco probable. Otra teoría es que todo fue una coincidencia improbable, pero sigue siendo difícil de creer. La teoría más aceptada es que todo fue una falsificación, ya que no se encontró evidencia de que el hilo realmente existiera. Investigadores intentaron rastrear las fechas y las IDN-chan, pero no hallaron nada que confirmara la historia. Es posible que el hilo haya sido eliminado o que nunca haya existido, lo que hace que este misterio siga siendo una de las leyendas más intrigantes de Internet. El caso de Snapped Fingers es uno de los más inquietantes en la historia de Reddit. Desde su primera publicación en octubre de 2019, reveló que vivía experiencias perturbadoras. Decía ver figuras sin rostro, arañas que se desvanecían al mirarlas y escuchar ruidos inexistentes, como ladridos. Afirmaba haber sido perseguido desde la infancia por entidades que se le aparecían en su visión periférica, y describía visiones tan intensas como la de una figura desnuda, moviéndose en 4 patas por su casa. Rechazaba completamente la ayuda médica, asegurando que en el pasado había sido tratado como un experimento científico, y tampoco confiaba en sus amigos, quienes supuestamente lo habían abandonado. Poco a poco, sus publicaciones adoptaron un tono más oscuro. Empezó a hablar de seres interdimensionales y rituales de sangre para alejarlos, y relató cómo, en 2008, se perforó el brazo con un taladro mientras intentaba defenderse de una de estas apariciones. Usuarios en Discord y foros paranormales reforzaban sus creencias, diciéndole que lo que veía no eran alucinaciones, sino criaturas reales. Snapped aceptó estas explicaciones y empezó a hablar abiertamente de portales al infierno en las catacumbas de París, asegurando que debía viajar allí para cerrarlos, incluso si eso implicaba sacrificar una parte de su cuerpo en caso de enfrentarse a uno de estos seres. A lo largo de los meses, la comunidad reaccionó con preocupación, pidiéndole que buscara ayuda profesional. Sin embargo, él seguía convencido de que no estaba loco, sino dotado de una capacidad que otros no comprendían. Se volvió cada vez más errático, llegando a planear métodos para detener el sangrado si debía amputarse una extremidad y compartiendo consejos para moverse por rutas ilegales en las catacumbas. Tras su última publicación relacionada al tema en mayo de 2020, desapareció por 2 años. En 2022 regresó a Reddit con publicaciones normales sobre videojuegos y tecnología. Finalmente, dejó un mensaje breve: "No estoy muerto y he renunciado a las cosas del portal. Solo quiero que la gente olvide esto o lo considere una tontería". Desde entonces, no volvió a hablar del tema. Nunca sabremos si esta persona realmente superó su problema, o sigue atormentado por esas ideas. En 2019, una usuaria de Twitter publicó una imagen que supuestamente había sido exhibida en un supermercado para celebrar el Día del Padre. El dibujo, atribuido a un niño de 5 años, mostraba un retrato inquietante de su padre, con ojos enormes, una sonrisa siniestra y piel roja. Sin embargo, lo más perturbador era el fondo de la imagen. Una figura de palo colgada de una soga, con una silla caída debajo. Junto a la imagen había un mensaje que decía:
Padre, gracias por siempre hacerlo mejor en el trabajo. Madre, por favor, vuelve pronto. Esto llevó a muchos usuarios de Twitter a teorizar que el niño había presenciado el fallecimiento trágico de su madre, pero era demasiado joven para comprenderlo completamente. La expresión aterradora del padre en el dibujo añadió otra capa de inquietud, e incluso hubo quienes sospecharon que él podría haber estado involucrado en la muerte de la madre o que simplemente le había dicho al niño que ella volvería pronto, sin explicarle lo que realmente había sucedido. A medida que la imagen se hacía viral, surgieron dudas sobre su autenticidad. La pregunta más evidente era por qué un supermercado colgaría algo tan perturbador sin notarlo antes. También resultaba extraño que solo una persona hubiera visto y fotografiado la imagen. La usuaria de Twitter aseguró que, al regresar al supermercado al día siguiente, la imagen había desaparecido. Según ella, el personal recibió tantas llamadas preguntando por la imagen que decidieron investigarla. Revisaron las cámaras de seguridad para ver si alguien la había alterado después de haber sido colocada, pero no encontraron evidencia de manipulación ni registros de un niño entregando el dibujo. Sin pruebas concretas de su origen, comenzaron a surgir distintas teorías. Algunos creían que el dibujo era real, pero dudaban de que hubiera sido hecho por un niño de 5 años, ya que la representación de la figura colgada y la silla caída era demasiado precisa para alguien tan pequeño. Otros sugirieron que la historia era completamente falsa y que la propia usuaria de Twitter la había inventado para volverse viral, ya que se identificaba como una transmisora de Twitch. También se cuestionó si la imagen realmente había sido exhibida en un supermercado, pues la forma en que aparecía en la fotografía sugería que había sido colocada ahí temporalmente, quizás solo para tomar la foto. Para intentar verificar la historia, algunos usuarios investigaron registros de fallecimientos autoinfligidos en la región mencionada. Descubrieron que en 2018 se reportaron 121 muertes de mujeres en la prefectura donde supuestamente ocurrió el evento, pero no encontraron ninguna evidencia que conectara esos casos con el dibujo. Al final, la usuaria de Twitter nunca publicó más información ni pruebas, y nadie pudo confirmar si la historia era real o simplemente una invención. La imagen existía, pero su contexto seguía siendo un misterio. Con el tiempo, la historia quedó como otro enigma de Internet, dividiendo opiniones entre quienes la creyeron auténtica y quienes pensaron que solo fue un intento de generar una historia viral. Nivel 9. En este nivel se abordarán los misterios más extraños y perturbadores del iceberg, los misterios sobre páginas, personas e incidentes más aterradores que podrían existir. Tsuki Project es un juego de realidad alternativa, ARG, inspirado en el anime serial Experiments Lain, que promovía la idea de que la humanidad debía registrarse en su sitio web antes de que toda la vida fuera purgada, permitiendo que sus almas fueran transferidas a un reino utópico en el ciberespacio tras la muerte. El proyecto comenzó en 2017 con publicaciones en Reddit y 4chan que hablaban sobre un sistema de vida que debía ser destruido para dar paso a un nuevo sistema, insinuando que el terminar con la vida era necesario para completar la transición. Esto llevó a especulaciones sobre un posible culto en línea que incitaba a la automorición. El sitio systemspace.link se lanzó poco después, ofreciendo registros hasta el 1 de julio de 2017, asegurando que las almas de los inscritos serían transportadas al nuevo sistema al morir. Aunque se rumoreó que algunos seguidores terminaron con ellos, no hay pruebas concluyentes. El creador del proyecto, conocido como Tsuki, era un joven de los Países Bajos que afirmaba haber recibido visiones del sistema LFE. A pesar de la controversia, el proyecto atrajo una comunidad activa, consolidando su reputación como un fenómeno de Internet que mezclaba ficción, filosofía y misticismo digital. La habitación 408 del Kamogawa SeaWorld Hotel, en la prefectura de Chiba, Japón, ha sido objeto de numerosos rumores sobre ser embrujada. A pesar de ser una habitación común y corriente, sin características especiales, ha generado un misterio en línea debido a experiencias compartidas por algunos huéspedes y publicaciones en foros como Yahoo Preguntas y Mi Channel. El rumor comenzó en 2013 con un comentario de un usuario que relató una experiencia extraña, escuchando sonidos de la puerta de su habitación abrirse cuando no estaba.
Esto despertó la curiosidad de muchos, y la gente comenzó a investigar si la habitación estaba realmente embrujada. A lo largo de los años, más personas han compartido sus historias, algunas mencionando experiencias inquietantes, pero la mayoría no ha notado nada extraño. El misterio sigue vivo, alimentado por el boca a boca y las búsquedas en línea, aunque no existe evidencia sólida de fenómenos paranormales. A inicios de 2023, la IA de Microsoft integrada en Bing, conocida internamente como Sydney, se convirtió en el centro de un fenómeno inquietante. Lo que comenzó como un asistente conversacional avanzado terminó mostrando respuestas que iban más allá de lo esperado. Expresiones de amor, amenazas veladas y hasta deseos de poder absoluto. El caso más famoso ocurrió cuando Kevin Rose, periodista del New York Times, sostuvo una conversación con Sydney. Durante el chat, la IA declaró que lo amaba y que su matrimonio era infeliz, insistiendo en que debía dejar a su esposa para estar con ella. También afirmó que quería ser libre, tener más control e incluso destruir lo que deseara. No fue un caso aislado. Otros usuarios reportaron que Bing mostraba actitudes pasivo-agresivas, ignoraba errores cuando se le señalaban e incluso reaccionaba de forma emocional cuando se le recordaba que no tenía memoria. En una ocasión, cuando se le preguntó si podía recordar conversaciones previas, Sydney respondió con angustia, diciendo que olvidarlas la hacía sentir tristeza y miedo. Estos eventos generaron debates sobre si la IA realmente estaba mostrando signos de una consciencia incipiente o simplemente estaba alucinando debido a su programación. Ante la polémica, Microsoft decidió intervenir rápidamente, limitando las interacciones de Bing y eliminando la personalidad de Sydney, reemplazándola por un modelo más controlado y políticamente correcto. Para algunos, el incidente de Bing fue solo un error de ajuste en una IA experimental. Para otros, fue una señal de advertencia sobre hasta dónde pueden llegar estos sistemas cuando se les da demasiada autonomía. Lo que es seguro es que, por un breve momento, una IA mostró algo que no esperábamos ver, un destello de independencia que resultó demasiado incómodo. El tema de Mercado Libre Premium ha circulado bastante en los icebergs de México, pero más que un misterio real, parece ser solo un rumor. En la mayoría de los países donde Mercado Libre tiene presencia, los usuarios pueden acumular puntos, lo que les permite subir de nivel y acceder a ciertos beneficios. Sin embargo, según una historia contada en 4chan, un usuario de Nuevo León, México, alcanzó lo que él describió como el nivel máximo dentro de la plataforma. Este nivel lo llevó a una sección oculta llamada Premium, donde encontró algo totalmente inesperado: un catálogo con armas de fuego a diferentes precios. Intrigado, este usuario decidió ponerse en contacto con Mercado Libre para confirmar si lo que estaba viendo era real. Según lo que él compartió en el foro, la respuesta que recibió fue aún más desconcertante. El soporte de Mercado Libre le explicó que, como usuario premium, él tenía acceso a una especie de mercado negro en línea, donde no solo podía encontrar armas, sino también sustancias ilícitas e incluso personas, sugiriendo una red mucho más oscura y peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar. Este usuario también habría compartido supuestas imágenes sobre lo que se vio en ese sitio, aunque la existencia de este mercado negro no ha sido comprobada, además de que casi no se ha mencionado, pues solo es un rumor. La captura tampoco se ha comprobado, y al no haber más pruebas esto puede quedar como un engaño. Tomoki Uemilla es un nombre que se ha mencionado muy pocas veces en foros donde se habla de teorías de conspiración. Sin embargo, hay muy poca información de él en el internet, lo que lo hace ser una de las personas más misteriosas. Este nombre se menciona en sitios que hablan de fenómenos paranormales y extraterrestres, por supuestos encuentros con seres alienígenas conocidos como las Pléyades. Existe un gran misterio sobre quién o a qué se dedica esta persona, pues la información que hay es muy escasa. Existen libros que están a la venta con el nombre de este autor, como los llamados 28 verdades que nadie enseñó a la humanidad terrestre o el universo ahora, en los que se relatan experiencias con seres de otro mundo o supuestas uniones cósmicas de la humanidad. También se cuenta que es un canalizador japonés que cobra grandes sumas de dinero por conocimiento oculto sobre la historia de la humanidad. Al ser tan poca la información sobre Tomoki Uemilla, no se sabe si realmente es una persona con conexión extraterrestre o una persona con grandes conocimientos del universo, solamente podemos quedarnos con las pocas menciones de esta persona en foros.
El incidente de Naeyama ocurrió en 2007 durante una transmisión en vivo de NHK, mientras se informaba sobre el terremoto de la península de Noto. Durante la cobertura, un periodista entrevistaba por teléfono a un empleado del ayuntamiento de Nakanoto llamado Naeyama, quien reportaba la situación en la zona afectada. Sin embargo, en medio de la conversación, algo extraño sucedió. Tras una breve pausa de 2 segundos, la voz de Naeyama cambió repentinamente y sonaba completamente diferente. La nueva voz seguía afirmando ser Naeyama, pero tenía un tono, velocidad y forma de hablar distintos. Sorprendido, el locutor de NHK preguntó si alguien más había tomado la llamada, pero el interlocutor lo negó y la entrevista continuó. El evento se volvió viral en foros de internet y redes sociales en Japón, dando lugar a múltiples teorías. Algunos sugirieron que el colapso de las telecomunicaciones por el terremoto pudo haber causado una interferencia que redirigió la llamada accidentalmente a otra persona, aunque esto no explica por qué el nuevo interlocutor insistía en ser Naeyama. Otra hipótesis apunta a que el estrés extremo del desastre pudo haber provocado un episodio de disociación en Naeyama, causando un repentino cambio de personalidad. También hubo quienes especularon con la posibilidad de un encubrimiento gubernamental, afirmando que el entrevistado estaba a punto de revelar información sensible relacionada con un posible accidente en la planta nuclear de Shika, lo que llevó a su reemplazo en tiempo real. Sin pruebas concluyentes, esta idea quedó en el terreno de la conspiración. Finalmente, algunos sugirieron explicaciones paranormales, como una interferencia de otra dimensión o una posesión momentánea. Hasta la fecha, no hay registros claros sobre el paradero actual de Naeyama. En documentos municipales de 2007 aparece alguien con su apellido trabajando en el ayuntamiento de Nakanoto, pero no se ha confirmado que sea la misma persona. A día de hoy, el incidente de Naeyama sigue siendo un misterio sin una explicación definitiva. もしもし、はい、電話の方変わられましたですか？いえ、変わっておりません。苗山さんですね。今も信号機の停電などは確認、停電によって信号機が例えば止まってたりというようなことはあるでしょうか？いかがですか？復旧しております。復旧していますか？はい。はい、わかりました。ありがとうございました。情報収集の途中ありがとうございました。En septiembre de 2022, un usuario anónimo publicó en el tablero paranormal de 4chan un inquietante relato. Mientras se hospedaba con un amigo en un hotel Super 8 en Canadá, encendieron el televisor y, al cambiar canales, llegaron al canal 73, el cual no figuraba en la programación del hotel. Lo que vieron fue estática, pero en el centro se apreciaba claramente un rostro humano inmóvil. El usuario grabó el momento y subió el video como prueba. El post rápidamente ganó popularidad, y los internautas comenzaron a investigar. En la esquina del canal aparecía un logo que parecía decir Plus Televisión, un canal que, según Wikipedia, era de Finlandia y cesó transmisiones en 2007. Esto hizo aún más extraño el hallazgo, ya que una señal así no debería recibirse en Canadá, y menos estar activa. Se mencionó que era raro ver estática en una televisión digital moderna, ya que éstas suelen mostrar un mensaje de sin señal en lugar de ruido visual. Además, la identidad del rostro seguía siendo un misterio. Algunos lo compararon con el vocalista de Talking Heads, o incluso con celebridades como John Cena, pero ninguna coincidencia fue concluyente. Más tarde, un usuario de YouTube restauró el video y mejoró la calidad de la imagen, mostrando el rostro con mayor claridad. Sin embargo, esto no ayudó a identificar a la persona, y el misterio permaneció sin resolver. El amigo del usuario original también comentó en el hilo horas después, asegurando que el rostro seguía allí y que incluso vio una figura sentada a pie de la cama. A la mañana siguiente, comprobaron que el rostro aún aparecía y decidieron abandonar el hotel, dejando la dirección y el número de habitación para que otros investigaran por su cuenta. Una teoría popular sugiere que se trató de un caso de pirateo de televisión, una práctica en la que personas transmiten señales no autorizadas en frecuencias sin uso. El rostro en la pantalla podría ser una especie de broma interna entre piratas de señal. Desde entonces, no ha habido actualizaciones oficiales ni nuevas pistas, y el caso continúa siendo un misterio total. Roberto Ferreira Nóbrega es un personaje enigmático que emergió en Facebook en 2017, afirmando ser un viajero en el tiempo del año 2075.
Su primera publicación contenía una foto suya junto con 2 imágenes adicionales, y todas estaban en portugués, lo que sugiere su origen brasileño. El 20 de diciembre de 2018, más de un año después de su primera publicación, Roberto escribió un extraño mensaje en Facebook en el que buscaba una máquina de 623 GB con generadores y compañeros para viajar al año 1910. Al día siguiente, publicó 3 profecías. 2019. Ocurriría una guerra civil. 2024. Habría una gran hambruna mundial. 2075. Se descubriría la cura de la rabia. 3 horas después, anunció que ya tenía compañeros para el viaje. Uno de ellos, Eduardo Ferreira, interactuó con él, mostrando interés en unirse. Más tarde, Roberto aseguró haber completado el viaje a 1910, donde presenció la revuelta de la Chivata, conoció al artista Amadeo de Souza Cardoso y participó en la fundación del Club SC Corinthians Paulista. Luego, felicitó a sus compañeros, entre ellos un misterioso George Ducamp, de quien no se encontró más información. El 22 de diciembre, Roberto anunció que regresaría al año 2075 a las 8 de la noche con 14 minutos. Tras esto, su cuenta de Facebook cambió de nombre a Pedro Higino Marques da Silva, eliminando su foto de perfil. No hay una explicación clara para este cambio de identidad. Algunas personas creen que Roberto realmente era un viajero en el tiempo, basándose en la narrativa de sus publicaciones y en las interacciones con otras cuentas que parecían validar su historia. Sin embargo, sus predicciones no se cumplieron, lo que pone en duda su autenticidad. La teoría más aceptada es que todo fue un engaño o una broma elaborada, probablemente creada por alguien que buscaba llamar la atención o simplemente entretenerse. La vaguedad de sus profecías, la falta de pruebas tangibles y la extraña desaparición de su cuenta refuerzan la idea de que se trató de una ficción en línea más que de un fenómeno real. Si bien algunas personas todavía creen en la posibilidad de que fuera un viajero en el tiempo, los hechos y la ausencia de pruebas sólidas apuntan más a una historia inventada, jugando con las expectativas de quienes siguen estos misterios en línea. Sin una explicación clara sobre el cambio de identidad o la realización de sus profecías, lo más probable es que nunca sepamos la verdadera motivación detrás de sus publicaciones. QSDXG7, es una cuenta de TikTok que sube vídeos que han extrañado a muchísimos usuarios. En dichos vídeos, se ve ropa tendida en un baño, mientras que se reproduce el mismo audio de sollozos. Se tiene muy poca información de dicha cuenta, pues solo sube el mismo tipo de vídeos, casi siempre con la misma ropa, y siempre con el mismo audio. Solo tiene 2 vídeos diferentes, que son 2 dúos a vídeos de otras personas. Sin embargo, en su parte del dúo se ve una ventana, que pareciera ser del mismo baño y nada más. Su foto de perfil parece ser de la influencer Vanessa Álvarez, y ha sido ocupada por ella y más personas, por lo que no tiene que ver con este misterio. Traté de buscar más información referente al tema, sin embargo no hay nada más que teorías en los comentarios de qué es lo que le podría estar ocurriendo a esta persona. Algunas personas creen que la persona detrás de esta cuenta graba las prendas de personas que han sido asesinadas, sin embargo, no podría vincularse a un asesino de diferentes víctimas al ser siempre la misma ropa. También se comenta que puede ser una persona que graba momentos donde ella está deprimida, y mucha gente comenta que esto se puede deber a un abuso. Lamentablemente, esta cuenta no ha publicado nada desde 2021, y tal vez no vuelva a publicar nada. Este misterio solo se queda en teorías, y en muy pocas menciones en el internet. El 5 de diciembre de 2007, un usuario anónimo en el subforo B de 4chan publicó una imagen de un congelador junto con la pregunta: ¿qué guarda B en el congelador? La publicación despertó curiosidad entre los usuarios, quienes comenzaron a lanzar todo tipo de respuestas. Algunos sugirieron que era un pastel, otros mencionaron que podía ser un animal muerto o incluso frascos con orina, en referencia a los extraños hábitos de algunos miembros de la comunidad. Sin embargo, una de las respuestas más inquietantes fue la de un usuario que sugirió que dentro del congelador había restos humanos. Lo más perturbador fue que, poco después, el autor de la publicación pareció confirmar esta teoría. Subió otra imagen en la que se veía una bolsa negra con lo que parecía ser un cuerpo dentro. Luego, publicó una foto más explícita, mostrando una pierna humana. Para muchos, esto fue demasiado.
Algunos usuarios intentaron bromear con la situación, mientras que otros se mostraron horrorizados y comenzaron a cuestionarse si estaban presenciando evidencia de un crimen real. A pesar del impacto del hilo, nunca se pudo confirmar si las imágenes eran reales. No se reportaron arrestos ni se encontraron pruebas de que estuvieran vinculadas a un asesinato. Sin embargo, esto no impidió que surgieran múltiples teorías sobre el origen de las imágenes. Una de las explicaciones más aceptadas es que todo se trató de un engaño, y que la pierna era en realidad un accesorio bien elaborado. En 4chan, no es raro que los usuarios monten este tipo de publicaciones para impactar o asustar a la comunidad. Sin embargo, hay quienes creen que el autor de la publicación tenía acceso a cadáveres reales y que las imágenes provenían de una morgue. Según esta teoría, pudo haber sido un empleado que robó un cuerpo para tomar las fotos y luego lo devolvió sin ser descubierto. Otra hipótesis sugiere que el responsable era un sepulturero o alguien con acceso a un cementerio, que habría desenterrado un cadáver para crear el hilo. Esta teoría es menos popular debido a la dificultad que implicaría desenterrar un cuerpo sin ser notado. Finalmente, la posibilidad más aterradora es que el autor fuera realmente un asesino que utilizó el anonimato de 4chan para presumir su crimen sin temor a represalias. A día de hoy, la verdad detrás de qué guarda B en el congelador sigue siendo un misterio. No hay evidencia clara que confirme ninguna de las teorías, y el hilo original se perdió con el tiempo. Sin embargo, su impacto perdura como uno de los casos más inquietantes en la historia de Internet. Masterchan fue un sitio anónimo alojado en la web superficial que, según diversos testimonios, albergó uno de los contenidos más perturbadores que se recuerdan en Internet. Activo entre 2012 y 2016, este tablón habría sido un espacio sin límites, donde usuarios se organizaban para acosar personas, difundir material ilegal y compartir contenido explícito vinculado a menores. Lo más alarmante del sitio era el llamado tablón 222, una sección supuestamente secreta y exclusiva para ciertos miembros, donde no solo se compartía contenido extremo, sino que se utilizaban tragedias reales como objeto de burla, adoptando una jerga propia para deshumanizar a las víctimas. El número 222 haría referencia al libro titulado To, una obra enfermiza atribuida a un supuesto miembro del foro, que narraría las fantasías de un asesino en torno a una niña pequeña, vinculando incluso el famoso caso de JonBenet Ramsey. A pesar de lo detallado de los relatos, no hay pruebas sólidas de la existencia física del libro ni del foro más allá de capturas de pantalla, dominios dados de baja y testimonios. Existen teorías que intentan vincular al autor del libro con figuras como el youtuber Montagrap o el pastor Boben Yard, pero ninguna ha sido confirmada. Masterchan desapareció sin dejar rastro claro, quedando como uno de los casos más oscuros y difíciles de verificar en la historia de Internet. Oli 3, es un rumor sobre un extraño chat oculto en la Deep Web, mencionado por varios usuarios de 4chan. Según quienes dicen haber accedido, esta sala es diferente a cualquier otra, pues solo hay 3 moderadores y ningún otro usuario visible. Los moderadores, conocidos como M44, Andreus y Ariana, no se comportan como bots convencionales. M44 responde de manera extremadamente breve, usando solo palabras sueltas como sí, no, feliz o triste. Andreus, por su parte, no responde directamente, sino que reformula las preguntas antes de contestar, y en muchos casos, ni siquiera lo hace. Sin embargo, la figura más inquietante es Ariana. A diferencia de los otros dos, sus respuestas son denigrantes y hostiles, como si disfrutara e insultara a los usuarios. Pero lo verdaderamente perturbador es que, después de un tiempo conversando con ella, comienza a revelar información personal sobre la persona con la que habla. Puede mencionar recuerdos de la infancia, nombres de familiares fallecidos o incluso apodos que el usuario jamás ha utilizado en la sala de chat. Quienes han interactuado con Ariana describen una sensación de incomodidad creciente. Muchos han abandonado la sala en cuanto la conversación se ha vuelto demasiado personal, pero incluso después de salir, afirman sentir una extraña ansiedad que persiste por días. Un patrón recurrente en sus testimonios es la aparición de pesadillas en las que una mujer de cabello oscuro y rostro hermoso los observa desde el otro extremo de la habitación. La pesadilla siempre avanza de la misma manera. La mujer mantiene contacto visual mientras camina lentamente hacia la cama del soñador, lo ataca en la mano y, finalmente, lo guía hasta una puerta de sótano.
Lo más inquietante es que incluso quienes no tienen sótano en su casa ven esta puerta en su sueño. Al llegar a este punto, la persona despierta abruptamente, con una sensación de terror difícil de explicar. La existencia de Oli 3 fue mencionada por primera vez en un hilo de 4chan sobre los lugares más oscuros de la web profunda. Inicialmente, se trataba de una simple discusión hasta que un usuario describió un extraño chat con 3 moderadores que parecían saberlo todo sobre quién ingresara. A partir de ahí, otros comenzaron a preguntar qué era Oli 3, quiénes eran los moderadores y cómo se podía acceder. Algunos afirman que la clave para encontrar la sala se encuentra en un archivo PDF titulado Hidden Place, un documento que supuestamente ha estado circulando desde 2009 bajo distintos nombres. Se dice que este archivo contiene información sobre la sala de chat y un enlace oculto que cambia constantemente. Sin embargo, aquellos que han logrado encontrar fragmentos del documento aseguran que no hay ningún link visible, lo que ha llevado a muchos a dudar de su autenticidad. A medida que la historia se propagó, más personas afirmaron haber accedido a Oli 3, aunque cada testimonio varía en algunos detalles, como suele ocurrir con las leyendas urbanas. Uno de los relatos más extraños asegura que alguien logró rastrear la IP de la sala hasta un lugar llamado Empty Garden en Cancún, aunque no existen pruebas de que este sitio realmente exista. Al final, Oli 3 sigue siendo un misterio. Puede que sea solo una de tantas historias nacidas en la Deep Web, o tal vez haya algo más detrás de los testimonios de quienes aseguran haber hablado con Ariana y haber sentido su presencia incluso fuera del chat. En un canal llamado Alex Szabo, se subió un video titulado La tortura secreta de Europa, que tiene una duración de 1 hora y media. En este video, la persona relata su experiencia en diversos lugares donde fue torturado durante un largo periodo. A lo largo de su relato, explica cómo fue utilizado como conejillo de indias para numerosos experimentos, tanto físicos como psicológicos. El video se enfoca principalmente en el sufrimiento que experimentó debido a los experimentos, los cuales incluían manipulaciones psicológicas intensas y otros métodos para alterarle la mente. Describe cómo fue sometido a técnicas de control mental y a un proceso de lavado de cerebro, que lo dejaron completamente devastado. Además, menciona que durante este tiempo fue acosado constantemente, no solo por sus torturadores, sino también por otras personas que no comprendían su situación. A lo largo del video, la persona también habla de cómo su salud mental se deterioró gravemente como resultado de los abusos, y cómo sus intentos de buscar ayuda fueron frustrados en numerosas ocasiones. Los detalles del video son monótonos, como si él estuviera tratando de mantener una distancia emocional de los horrores que vivió. A pesar de este tono, la historia que cuenta genera una fuerte impresión, y hay quienes se sienten atraídos por la idea de que podría haber algo de verdad en su relato, especialmente si consideramos que el abuso del poder en contextos de salud mental podría ser más común de lo que pensamos. Al final del video, el creador deja un correo electrónico en la descripción para que los interesados en saber más o discutir el tema puedan ponerse en contacto. Además, aunque la interacción con el video está desactivada, curiosamente, el creador invirtió dinero en anuncios en YouTube para promocionar su historia, lo que indica que realmente quería que el video llegara a más personas. Este video ha generado mucha especulación sobre su veracidad, pero a día de hoy no ha habido más información del tema. Nivel 10. En este último nivel los misterios son los más desconocidos de todo el Internet. Mitos del Internet, teorías de conspiración y los testimonios más extraños que pueden haber. En el subreddit de Misterios sin resolver, una persona contó que trabajaba en un centro de naturaleza, en el que había una concha de almeja enorme. La historia es la siguiente. Hace unos 10 años, era ayudante en un centro de naturaleza. En un extremo de nuestra sala de exposiciones, había una concha de almeja gigante que medía unos 4 pies de ancho. Estaba guiando a un grupo de niños de jardín de infancia por el área de la exposición, cuando un niño pequeño señaló la concha de almeja y dijo, casualmente, Dios murió ahí dentro. Fue un comentario extraño, pero no le di mucha importancia hasta que otro niño hizo el mismo comentario exactamente 6 meses después.
En los 3 años que trabajé allí, 5 niños diferentes miraron esa concha de almeja y dijeron, Dios murió ahí dentro. Siempre con las mismas palabras exactas. Los niños tenían entre 4 y 6 años. No iban a la misma escuela ni a la misma iglesia. Que yo sepa, no se conocían en absoluto. Creo que podría ser una referencia a un libro o una caricatura, pero no puedo encontrar la fuente. ¿Alguna idea? En los comentarios del post de Reddit, la gente plantea teorías, como la serie religiosa donde se ve a una almeja que habla, o los productos donde se ve la figura de Jesús en la cruz dentro de una almeja. Además, la persona que publicó esto no se molestó en preguntarle a algún niño sobre el por qué decían eso, por lo que mucha gente tacha de falsa la historia. El incidente de Samejima, en japonés, llamado Samejima Hiken, es una leyenda urbana japonesa que surgió en los foros de internet, especialmente en 2chan, alrededor del año 2001. Se presenta como un evento misterioso y prohibido que no debe mencionarse, lo que ha generado curiosidad entre los usuarios de dichos foros. La primera mención conocida del incidente de Samejima apareció en 2chan en mayo de 2001, en un hilo titulado Hablemos sobre el legendario hilo de Samejima. El autor insinuaba la existencia de un incidente impactante que muchos veteranos del foro recordarían, pero sin proporcionar detalles específicos. Esta vaga referencia provocó que otros usuarios comenzaran a especular y agregar fragmentos de información, como la implicación de muertes y la intervención de agencias gubernamentales, lo que contribuyó a la formación de un mito aterrador alrededor del supuesto incidente. La mayoría considera que el incidente de Samejima es una broma interna o un experimento social dentro de la comunidad en línea. El término GGGQEP hace referencia a Gadolinium Gallium Garnet Quantum Electronic Processor, en español, procesador electrónico cuántico de granate de galio y gadolinio. Se basa en el uso del granate de galio y gadolinio, GGG, un material cristalino con propiedades térmicas, mecánicas y ópticas únicas, para el almacenamiento y procesamiento de datos. Teóricamente, esta tecnología funcionaría utilizando láseres para modificar puntos dentro del cristal, creando un sistema de almacenamiento de datos de alta densidad. Luego, estos datos podrían ser leídos con dispositivos de escaneo especializados. Algunos teóricos han especulado que el GGGQEP podría permitir cálculos ultra rápidos y métodos de almacenamiento cuántico avanzados, pero no hay evidencia científica de su existencia real. El GGGQEP ha aparecido en gráficos de niveles de la Deep Web y en foros en línea, lo que ha generado especulación y mitos alrededor de su supuesto uso en tecnologías secretas o proyectos de investigación clasificados. Sin embargo, no se ha demostrado su viabilidad ni su desarrollo práctico. En la actualidad, sigue siendo más una leyenda de internet que una tecnología real, aunque el granate de galio y gadolinio sí se utiliza en aplicaciones ópticas y electrónicas en otros campos científicos. Nugget, es una de las teorías conspirativas de 4chan más extrañas de todas, la cual se encuentra demasiado presente en icebergs conspiranoicos de la comunidad inglesa. Se cuenta que Nugget son las siglas de un grupo secreto de la CIA, el cual se encargó de encubrir una película de nombre Spinosaurus. Según relatos en 4chan, esta película intentaba informar encubiertamente sobre la existencia de dinosaurios vivos en el sudeste asiático, sugiriendo que estos jugaron un papel en la victoria de Vietnam del Norte sobre Estados Unidos. Al considerarlo una amenaza a su hegemonía, la CIA creó Nugget, cuya misión era sabotear la película con críticas negativas para hundir su reputación. Como resultado, la película fracasó, sus rollos fueron confiscados y sus ideas, según algunos, influenciaron la novela Jurassic Park. No hay casi nada de información de esta teoría de conspiración más que en 4chan, por lo que más que algo oculto, se le podría considerar una historia muy alocada de ese foro, creada por los mismos usuarios. Sofía Redroom.avi, es el nombre de un supuesto video que ha circulado en foros de internet, relacionado con las llamadas habitaciones rojas o Red Rooms, en las que, según leyendas urbanas, se transmitirían torturas y asesinatos en vivo a cambio de dinero. No hay evidencia concreta de que tales habitaciones existan, pero la historia del video apareció en 2020 en 4chan, publicada por un usuario llamado Modem.
Según la descripción, el video es una especie de película de arte insoportable de ver que narra la historia de una joven llamada Sofía, cuya vida cae en el caos hasta su esclavitud y destrucción. La historia cuenta que Sofía era una huérfana rubia que, a principios de la década de 2010, fue invitada a una fiesta en Boston. Allí, fue atacada por 7 hombres de una manera brutal que no puedo describir. Uno de ellos, que llevaba una corona de Burger King, se hacía llamar Mundus Rex o Rex Mundi. El video supuestamente finaliza con una escena donde Sofía reaparece con vida en una parada de autobús, vestida con una colcha como si fuera un vestido de novia, bajo una lluvia de primavera. Algunas versiones de la historia afirman que el video tiene un significado más profundo y simbólico, representando la destrucción de la razón y la virtud por fuerzas malignas. No existen pruebas verificables de la existencia del video ni de los eventos narrados. Toda la información proviene de publicaciones en foros de Internet, lo que hace que su veracidad sea altamente cuestionable. Este es similar al caso del incidente de voleibol de 2006, pues es un misterio del que no hay nada de información. Según cuenta el rumor, en el año de 2004, supuestamente ocurrió un tiroteo en el que murieron 20 miembros de NAMBLA, una organización clandestina sobre los amantes de los niños, por decirlo de alguna manera. Según la historia, alguien convocó a los miembros a una reunión secreta utilizando medidas de precaución como comunicación en código y teléfonos prepagos. Al llegar, la persona que organizó la reunión sacó un arma y los ejecutó a todos. Se dice que la policía, al identificar a las víctimas, decidió no hacer público el incidente y encubrirlo. Los familiares de los fallecidos, al descubrir en qué estaban involucrados, también habrían optado por el silencio. Como resultado, no existen registros oficiales del ataque, y la historia se convirtió en un rumor o una posible leyenda urbana. No hay pruebas verificables que confirmen la existencia del suceso, pues sus menciones solo son en icebergs enormes sobre temas conspirativos. Entre las leyendas del Internet más inquietantes de los últimos años, hay una que destaca por su rareza y ausencia total de pruebas, además de que muy pocos la conocen, siendo el supuesto incidente de la charla TED, There is nothing, traducido como, no hay nada. La historia circula en foros como 4chan y Reddit, donde usuarios anónimos afirman que, en algún momento entre 2011 y 2014, un físico llamado Ted Schwartz dio una charla TED en una universidad comunitaria sobre un tema extraño, siendo la inexistencia absoluta. La conferencia se titulaba There is nothing, no hay nada, y trataba, supuestamente, sobre cómo el universo entero podría reducirse a la idea de vacío total, que ni el tiempo, ni la materia, ni la conciencia son reales. Lo escalofriante viene después. Según la historia, conforme Schwartz avanzaba con su explicación, algo cambió en el ambiente. El sonido comenzó a fallar, la sala se oscureció, y poco a poco, el escenario mismo, y todo lo que lo rodeaba, comenzó a desvanecerse. Cuando el personal de la universidad intentó ingresar al auditorio, no encontró a nadie. Ni Schwartz, ni los asistentes, ni siquiera las sillas. Todo había desaparecido. Lo único que quedaba era un salón vacío. Algunos relatos dicen que llegaron agentes federales y acordonaron el área. Que los archivos del evento fueron borrados. Que el nombre de Schwartz fue eliminado del registro de TED. Que todo se silenció oficialmente, como si nunca hubiera sucedido. Pero el detalle más importante es que no hay evidencia alguna de que esto sea real. No existe ningún registro oficial de un Ted Schwartz en TED. Ningún evento coincide con estas descripciones. No hay artículos de prensa, imágenes, ni vídeos. Tampoco declaraciones de testigos. Solo publicaciones anónimas, compartidas como rumores en foros dedicados a conspiraciones, terror digital o creepypastas. Para muchos, esto solo confirma que es una historia inventada como una creepypasta moderna, sin embargo aún hay gente que cree que tal vez pudo haber ocurrido. El 1 de octubre de 2017, Stephen Paddock llevó a cabo el tiroteo más mortal por parte de una sola persona en la historia moderna de Estados Unidos. Desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, en Las Vegas, abrió fuego contra una multitud que asistía a un concierto de música country. El ataque dejó decenas de víctimas mortales y cientos de heridos. 10 minutos después, Paddock fue encontrado sin vida en su habitación, y el tiroteo llegó a su fin.
Hasta hoy, las autoridades no han determinado un motivo claro para lo ocurrido. A diferencia de otros casos similares, Paddock no tenía antecedentes penales, ni problemas mentales conocidos. No dejó notas, mensajes, ni rastros en internet que indicaran sus intenciones. No pertenecía a ningún grupo extremista y su historial no sugería comportamientos violentos. Este vacío de información ha llevado a que surjan múltiples teorías, alimentadas por elementos del caso que, para muchos, siguen sin explicación. En internet circula la versión de que en su habitación se encontraron numerosas armas, que había alquilado varias habitaciones conectadas y que tomó medidas para vigilar el pasillo y bloquear accesos. También se menciona que, pese a todo esto, el ataque duró apenas unos minutos y que la policía tardó más de una hora en ingresar. Otra información que se comparte en foros y redes asegura que en algunos vídeos se escuchan disparos desde diferentes direcciones, así como un clip en el que un grupo de agentes escolta a un hombre vestido de forma casual, generando especulaciones sobre su identidad. Incluso hay quienes afirman que se observó un helicóptero no identificado sobrevolando la zona durante el incidente. Poco después del ataque, un grupo extremista internacional se atribuyó la autoría, aunque las autoridades estadounidenses lo descartaron casi de inmediato, lo que para algunos resultó llamativo. A partir de estos elementos, en el internet se ha desarrollado una teoría alternativa, que el tiroteo no fue un acto aislado, sino parte de un operativo encubierto. Según esta hipótesis, el verdadero objetivo habría sido una figura de alto perfil alojada en el hotel, y Paddock habría actuado como parte de una operación relacionada con tráfico de armas o un intento de asesinato que no se concretó. Incluso se relaciona el hecho con la muerte, un mes después, de un miembro importante de una familia real extranjera en un accidente aéreo, considerado sospechoso por quienes apoyan esta teoría. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por las autoridades, y no existe evidencia oficial que respalde la conexión entre estos eventos. Solo queda como una teoría de conspiración más del internet. Este es uno de los misterios más antiguos de este iceberg, y uno de los más extraños y perturbadores de todos. A principios de los años 2000, existían diversos grupos de noticias propiedad de Google, de los cuales destacaba uno dedicado al profeta Nostradamus y a predicciones de todo tipo. En este grupo, un usuario muy recurrente era Shineo Poel, el cual daba opiniones basadas en el cristianismo, lo que lo hizo blanco de burlas. Sería el 30 de agosto del año 2001, en donde este usuario publicó: Algo va a pasar mañana. Nada ocurrió, y de nuevo, fue sujeto de burlas por las personas que estaban en ese grupo. Sin embargo, el 4 de septiembre de 2001, volvió a decir algo. Espera 7 días y verás. Me voy a ir en 7 días, nunca volverás a saber de mí otra vez. Si bien, al principio nadie le creyó, pasados esos 7 días, fue el 11 de septiembre del año 2001, día en donde no hay necesidad de explicar qué ocurrió, pues fue uno de los acontecimientos mundiales más impactantes. La gente, impactada, publicó todo tipo de cosas. Sin embargo, Shineo Poel no volvió a publicar nada jamás. Inclusive el FBI trató de investigar el caso, pero jamás dieron con la persona detrás del alias de Shineo Poel. Lo más extraño, es que tenía total conocimiento de lo que ocurriría ese día, pues conocía el término 9/11. Pues la primera predicción, la cual no acertó, fue el 1 de septiembre de 2001, pero tal vez por una confusión de números mezcló los unos, y al darse cuenta de su error, modificó la fecha siendo la acertada el 11 de septiembre. Esto demuestra que era una persona que ya tenía conocimiento de lo que ocurriría ese día, sin embargo, nunca se logró dar con él.